Bendiciones, mi hermano. La paz esté en nuestros corazones. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 y siguiente. Y dice: Ahora, así dice Yahvé, tu creador Jacob, tu plasmador Israel. No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Lectura tomada del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2, versículo 1 y siguiente. Hay momentos en la vida en que yo no entiendo la voluntad de Dios. Hay momentos en la vida en que no entiendo cuál es el querer de Dios para mí. Porque el Señor en muchas ocasiones me ha pedido que hable de prosperidad y yo no he tenido ni un quinto en el bolsillo. El Señor me ha pedido que hable de sanidad, pero he venido con días de enfermedad, he venido con días de quebranto de salud. Hay momentos en la vida en que el Señor me ha pedido hablar de tranquilidad, pero mi vida es un caos. Hay momentos que el Señor me ha pedido que hable de abundancia, pero la escasez reina en mi vida. Yo no entiendo en muchas ocasiones qué es lo que quiere el Señor conmigo. Y sé que en muchas ocasiones a ti te pasa igual. A ti te pasa que andas por ahí escuchando una palabra de tranquilidad, de paz, pero en ti reina el caos. Yo no entiendo cómo a veces el Señor me pide que hable de serenidad, pero mi vida es una tormenta constante. Que hable de obediencia y yo soy el primer desobediente. Hay momentos en que yo no entiendo por qué el Señor me pide algo que para mí en ese momento se me ha dificultado hacer. He hecho muchos audios, he hecho muchos videos y quizás no lo publique o quizás sí llegue a tu vida, porque la voluntad de Dios está por encima de mi querer. La voluntad de Dios está por encima de mi manera de pensar. Está muy por encima de mis quereres. La voluntad de Dios está pendiente de ti, pendiente de mí, pendiente de todos los que nos rodeas. Y aunque en mi vida hay un caos, si el Señor me manda a hablar de tranquilidad, lo debo hacer. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que no se me quita, que retumba en mi mente de aquí para allá y de allá para acá. Necesito hablar de eso, porque a alguien el Señor necesita impactar. No necesito llenar un estadio. El Señor necesita llenar tu corazón. Muchas veces he querido hacer algo, pero el Señor me dice que no. Muchas veces no he querido hacer algo, pero el Señor me dice que sí. No es mi querer, no es mi voluntad. No entiendo por qué a veces el Señor me pide remar contra corriente. Si estaba bien donde estaba. Eso a veces digo y me cuestiono. He empezado este camino y ha sido difícil, ha sido torturoso, ha sido como remar en contracorriente en un río muy pedregoso, con corriente muy fuerte. Pero es la voluntad de Dios. Y solo entiendo a través de esta lectura que nadie puede hablar de prosperidad si no ha entendido que la prosperidad que Dios da no tiene nada que ver con pertenencias terrenales. Que la prosperidad de la que Dios nos habla no tiene que ver con que tengas tu bolsillo lleno de dinero. No tiene que ver con que tengas propiedades, vehículos. La prosperidad de la que Dios nos está hablando es poder valorar y amar lo que tenemos a nuestro alrededor. Sea poco o sea mucho, aprender a valorarlo. Nadie puede hablar de desobediencia sin antes haber sido un desobediente. Nadie puede hablar de tranquilidad sin antes no haber vivido un momento de caos. Nadie puede pedir algo si realmente no ha sentido la necesidad con urgencia de necesitar ese algo. Nadie puede pedir el pan nuestro cada día sin antes haber tenido la necesidad en su interior, esa hambre. Nadie puede pedir un vaso de agua sin antes haber tenido sed. Entiendo que la voluntad de Dios está por encima de mi querer, de mi emotividad.
entiendo en muchas ocasiones que la voluntad de Dios es inconmensurable, es incalculable. Mi mente es limitada, mi mente es muy limitada para entender el querer de Dios. Si en tu vida el Señor ha llegado y te ha liberado y te ha sanado, es porque eso era lo que necesitabas en ese momento. Si tú sientes la necesidad de poder transmitir lo bueno que Dios ha hecho en ti, ánimo. Ánimo que al final la paga es eterna. Ánimo que solo aquel que ha tenido un gran dolor sabe hablar de sanidad. Solo aquel a quien se le ha perdonado mucho entiende el verdadero valor de lo que es el perdón. Solo aquel que ha pasado gran necesidad entiende la miseria ajena. Solo aquel que ha pasado por momentos de angustia y dolor sabe lo que es tener tranquilidad y serenidad. Y si a veces el Señor me ha pedido hablar de tranquilidad y de serenidad, cuando mi vida es un caos por completo, ¿quién soy yo para callar mi boca? Dice la palabra de Dios que si callamos nuestra boca, hasta las piedras hablarían. Muchas veces en mi vida no entiendo al Señor que me dice que hable de algo por lo que yo estoy atravesando. Que me dice, habla de prosperidad, de serenidad, de tranquilidad, de sanidad, cuando en mi vida está aconteciendo todo lo contrario. Y es la única manera de poder exorcizar esos momentos, de poder liberarnos de ese momento. Hace algunos días hablaba de cómo poco a poco el demonio venía llenando el buche de nuestro pensamiento e iba conduciéndonos al suicidio. Y es porque muchos de esos pensamientos que nombraba en ese audio habían asaltado a mi mente por algunas semanas atrás. También hablaba en un audio de que el problema no era estar solo, de que el problema no era la soledad, sino el de estar rodeado de personas que te hacen sentir solo. Y era porque en esa semana el demonio venía asaltando mi mente con pensamientos equivocados. El demonio sabe perfectamente cuál es nuestro mayor punto de debilidad. El demonio nos conoce mejor que nosotros, pero Dios nos conoce aún más y sabe perfectamente que en mi caso, que en mi vida, la única manera de ponerle un punto final, un stop a esos pensamientos con los que el demonio me estaba bombardeando asiduamente, era a través de hacer un exorcismo, de liberarme de esos momentos hablando de ello. Poder hablar de esto, poder comunicar esto, me libera interiormente de ese momento, de ese asedio que el demonio me tiene. Entiendo claramente por qué el Señor en mi vida me ha pedido en muchas ocasiones hablar de un tema cuando mi momento exacto es todo lo contrario. Entiendo perfectamente ahora cuando en ese audio que hablé de la prosperidad y no tenía un céntimo en el bolsillo, no tenía nada para comer, pero el Señor me estaba pidiendo que hablara de prosperidad, era para enseñarme que tenía que aprender a amar lo poco o lo mucho que tenía a mi alrededor, porque como también dije en un audio, siempre hay alguien peor que uno. Siempre hay alguien que está en una situación más precaria que uno. Y si te sientes atribulado, si te sientes atacado por el demonio, hay alguien que está aún más siendo atacado por el demonio. Hay alguien que se encuentra contra la espada y la pared y está a punto de tomar esa decisión como es la del suicidio. Entiendo hoy en día a través de esta palabra que el Señor me ha rescatado, pero que eso no me hace inmune a los ataques del demonio. Que el Señor me habla de prosperidad, pero es totalmente diferente a hacerme millonario o rico, que es lo que pinta el mundo. Que la prosperidad es poder amar y agradecer lo que tengo a mi alrededor.
Entiendo que aunque mi vida sea una tormenta, un caos, la tranquilidad y la serenidad viene. Y hay alguien en una tormenta mucho peor que la que me encuentro yo. Entiendo que esta labor no se trata de un egocentrismo ni de una vanagloria. Se trata de poder extender esa situación, esa voz de aliento a aquel que me escucha, a aquel que está aún pendiente de estos audios que se han convertido para su vida como una semilla de fe, como se llama este canal, semilla de fe, y que ha venido grano a grano, semilla a semilla, construyendo un mejor vivir. Entiendo de que esta obra va mucho más allá de mi pensar, de mi imaginar y de mi proyectar. Entiendo hoy en día que aunque mi vida, mi situación real está hecha añicos, el Señor me pide hablar de abundancia, de serenidad, porque siempre habrá alguien peor que yo que necesita saber que todos atravesamos por situaciones diferentes. Que hoy yo esté aquí frente a esta cámara tratando de comunicarte esto no quiere decir que tengo una coraza a la cual me hace inmune a los ataques del demonio. No quiere decir que yo vivo en la abundancia, en la opulencia. No quiere decir que no siento hambre. Todo lo contrario. Muchas de las situaciones que he hablado a través de esta cámara me pasan en ese momento. Muchas de las situaciones en las que yo he llamado, en las que el Señor a través de mí ha llamado a la obediencia, es porque yo he sido el principal desobediente. Cuando el Señor me habla y me dice que hable de fe, es porque mi fe está quebrándose. Cuando el Señor me habla y me dice que hable de las armas de la luz, es porque yo me estoy olvidando de tomar de esas armas. Cuando el Señor me ha hablado que hable, me ha pedido que hable de la oración, de la importancia de la oración, es porque yo me he alejado de la oración. Y a través de este compartir de vivencias, a través de este sembrar de semillas de fe, no solamente se siembra en aquel que ve estos videos o que los escucha, también se siembra en mi corazón. No solamente el que escucha se ha hecho una mejor persona. Esto para mí también ha sido un proceso de construcción. También ha sido un proceso de aprendizaje en el que poco a poco, video tras video, reflexión tras reflexión, susurro tras susurro, mi vida ha ido tornándose conforme a la voluntad de Dios. Y aunque hay lecciones, aunque hay enseñanzas que me han costado trabajo asumir, las he aprendido. Porque si hay alguien desobediente entre nosotros, yo soy el primero. Porque si hay alguien que se identifica con Tomás, ese soy yo. Porque si hay alguien que se ha identificado con Jonás y con Moisés, que al principio no han querido asumir la voluntad de Dios, yo he sido el primero cuando muchas veces no he querido hacer la voluntad de Dios. No he querido aceptar su mandato. Y el Señor siempre ha sabido demostrarme que en su voluntad es mejor estar que andar en el mundo. Y si en algún momento he escuchado y alguien me ha escuchado decir que el demonio también bendice para engañarnos y hacernos creer que lo que estamos haciendo, aunque esté mal, yo crea que está bien porque me está yendo bien económicamente, es porque en muchas situaciones yo he actuado incorrectamente. Y si el Señor me pide hablar de integridad, es porque muchas veces no he sido lo íntegramente posible para agradarle a Dios. Sé que este audio, este video es diferente. Lo siento de una manera diferente. Como dije ahora, no sé si lo publicaré, aunque creo que sí. Siento ese fuego en mi corazón que alguien lo necesita, que yo lo necesito con urgencia. Mi hermano, este es tu canal y lo hemos venido construyendo poco a poco. Aunque para el mundo quizás es algo insignificante, para ti que lo escuchas cada vez que sube el video es algo importante.
Aunque para el mundo sea algo imperceptible, Dios llena el corazón de aquel que lo escucha y lo espera con fe. Aunque no se llene un estadio o un auditorio con miles de personas escuchando este tipo de reflexiones, Dios llena mi corazón y el corazón de aquel que lo escucha. Y eso es lo importante. No es esperar la gloria, el elogio del mundo. Es que al final de cuentas, cuando todos estiremos la pata, nos podamos presentar delante de Dios y decir: yo hice algo, Señor. Traté de hacer algo. Y eso es lo importante. Mi hermano, este es tu canal Semillas de Fe. Yo, un simple servidor más. Así que levántate, maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día bendecido por Dios.